En efecto, John Milton fue un poeta, no un dramaturgo. Sin embargo, el carácter natural de sus obras mayores, Paradise Lost y Paradise Regained, parece el propio de las grandes obras de contenido dramático y de ejecución teatral. Es posible que la clausura oficial de los teatros desde 1642 hasta 1660, decretada por el Parlamento inglés bajo el dominio ideológico del puritanismo, obligara a Milton a cambiar el género literario de su gran obra, Paradise Lost, de drama teatral a poesía épica. Es sabido que el puritanismo era del todo contrario a las representaciones teatrales y a las artes escénicas. El ataque de William Prynne, el líder del partido puritano antes de la guerra, en aquel panfleto de más de 1000 páginas titulado Histriomastics, el adversario de los histriones, es decir, los actores, de 1633, escrito contra las representaciones teatrales, había sido furibundo. En tal sentido, Milton, a la vez que el gran poeta del siglo XVII inglés, víctima de aquellas ideas, parece su dramaturgo fallido. Como dice Esteban Pujals, siempre he sentido la tentación de creer que el decreto parlamentario de 1642, prohibiendo las representaciones escénicas y obstruyendo la carrera dramática de Milton, privó a Inglaterra de tener a su Calderón. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos un día más reunidos con dos buenos amigos para tratar un tema que a mí me resulta absolutamente interesante. Hemos escuchado a don Ignacio Pou, la voz del Club Dalroy, y tenemos con nosotros pues, a don Leopoldo Prieto, que es catedrático de Historia y Filosofía Moderna en la Universidad Francisco de Vitoria, y a don José Luis Cendejas Bueno, que es profesor titular, entiendo, no, o catedrático ya. No todavía. No todavía. En ciernes, investigador. Muy próximamente. Investigador también. Y los tenemos aquí porque estamos ya en el proceso de concluir un proyecto de investigación en el que yo he tenido la fortuna de participar, gracias a la bondad de José Luis y de Leopoldo que me han invitado. Un proyecto de investigación que ha durado varios años, en los que hemos abordado las raíces del nacimiento del pensamiento moderno en Inglaterra durante la primera parte del siglo XVII, ¿no? y esta tensión de la que hemos hablado en el texto refiriéndonos a John Milton, la tensión entre los puritanos y la iglesia más filocatólica, lo que luego se llamó High Church y Low Church. Entonces, para empezar, quería preguntar a nuestros invitados si nos pueden explicar un poco en qué ha consistido el proyecto, cuáles han sido las ramificaciones y los temas que se han tratado. Bueno, pues casi comienzo yo. Este es el segundo proyecto que acaba en febrero que hemos desarrollado pues a lo largo ya, pues diría casi de 7 u 8 años. Entonces la idea pues era trabajar conjuntamente, porque tenemos pues esta codirección entre Leopoldo y yo en distintos campos. Era una aproximación multidisciplinar. Entonces mi campo por formación era la economía y en este caso pues me quería centrar, por ser también prioridad de la Universidad Francisco de Vitoria, precisamente la Escuela de Salamanca, en su vertiente económica y muy unida a ella por la propia forma en que se elabora la economía en la Escuela de Salamanca, cuestiones de derecho. Y ahí pues se completaba mi perspectiva con la de Leopoldo, que él es filósofo, historiador de la filosofía y buen conocedor de los aspectos teológicos, porque en estos autores de Salamanca, que son realmente teólogos, todos, la práctica totalidad, yo diría que todos ellos, pues de modo orgánico se integra la teología con, podemos decir, la filosofía, el pensamiento en general y las cuestiones prácticas. En estas cuestiones prácticas pues tenemos el derecho, la economía y la política, digamos como las tres bases o fundamentos de la convivencia humana pues desde tiempos prácticamente de Aristóteles, que las trata conjuntamente. Entonces, para estudiar la Escuela de Salamanca veíamos que era necesaria, digamos, esta aproximación desde varios frentes, porque los propios autores lo habían hecho así. Es decir, no ni Francisco de Vitoria, ni Domingo de Soto, etcétera, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, pues separaban las disciplinas, sino que las integraban sin mezclarlas. Es decir, son distintos mundos o perspectivas que se implican en determinadas cuestiones, pero no se confunden. Pero entenderlas, digamos, implica un esfuerzo de aproximación conjunto. Como decimos aquí en nuestra universidad, decimos de razón abierta. Pues estos teólogos que estudiaban de todo, realmente lo que hacían era razón abierta, tal cual, sin utilizar la palabra.
Entonces mi aproximación ha sido eso, a la economía, la historia del pensamiento económico español, que tiene aportaciones muy importantes, que en su momento pues fueron destacadas, por ejemplo, por Mallory y Grace Hutchinson, en relación a la importancia que tiene el flujo de plata que venía de América en los precios, no solo españoles, también europeos, en su momento. Digamos que así es como en economía se empezó a conocer la llamada Escuela de Salamanca, y en aspectos jurídicos, porque inmediatamente se entendía la economía como una aproximación a qué es lo justo en los intercambios, y si es justo que suba el precio, etcétera. De hecho, se titula Comercio de las Ideas, ¿no? El proyecto, ¿o no? El subtítulo. El subtítulo es. Déjame decir algo al respecto. Sí. El proyecto del Plan Nacional, el segundo, por providencia divina, encadenado al otro, y esto da un buen movimiento inercial, y por eso vamos a presentar exactamente ahora dentro de un año un tercero, que será encadenado porque es el tiempo necesario para preparar la solicitud. Eso lleva un tiempo, la memoria técnico-científica, pero tenemos una evaluación. Esto no es sin modestia, pero es una evaluación de ejecución a mitad de camino de la Agencia Estatal de Investigación, que dice sumamente satisfactorio, o sea, nos da una nota muy alta, lo cual significa que dado que entre los 6 dictámenes cruzados, los 2 más importantes con diferencia son los dictámenes de los técnicos de la Agencia Estatal de Investigación, vamos mejor preparados que otras veces. Entonces tenemos razonables esperanzas de conseguirlo. Dios lo quiera, ¿no? Y se lo pedimos. Pero el proyecto se titula Salvación, Política y Economía, el comercio de ideas entre España y Gran Bretaña en los siglos XVII y XVIII. Salvación, política y economía significa que están integradas la teología o ciencia de la fe, la política, la ciencia que ordena la convivencia según justicia de los hombres, tal como Aristóteles la concibe, que es una continuación de la ética, luego la política. Por eso busca no el bien, sino el bien común. Y la especifica en relación con el conjunto de personas que constituyen la polis, que es como los griegos llaman a lo que hoy llamaríamos nosotros el Estado, las civitas o república, los latinos. O sea, ciencia de la teología, ciencia de la política y ciencia de la economía son ciencias profundamente imbricadas y conexas, como ha dicho muy bien José Luis, de distinto objeto, pero abordadas unitariamente con la debida consideración interdisciplinar. Al final, interdisciplinaridad significa consideración unitaria de lo diverso, y eso está muy presente en todos los grandes tratatistas. Y otra cosa, los grandes teólogos, porque eran teólogos, hay algunos juristas, solo juristas, por ejemplo Covarrubias, por ejemplo Solórzano de Pereira o por ejemplo Baltasar de Ayala, solo juristas, pero son raros. Todos ellos son teólogos, y siendo teólogos son científicos de todo, como un filósofo, porque es la ciencia de las causas últimas y de los principios primeros a la luz de la verdad divina revelada y aceptada por fe, que permea toda la realidad y todas las ciencias. Por tanto, no puede haber consideración más alta que la de la teología, que da luz a la filosofía y esta a las diversas ciencias. Y así procura una consideración unitaria o de razón abierta, aunque razón abierta es una expresión de Benedicto XVI, egregia, en el contexto de pedir un poquito de oxígeno para respirar en medio de esta oclusión que ha producido el positivismo, ¿no? Y que al final pierde las propias raíces. Es decir, una consideración unitaria, enseguida termino, de una realidad que para los que ven demasiado de cerca, es decir, miopes, es solo económica. Si la ves un poco más amplia es también política, si la ves un poco más amplia es también filosófica, si la ves debidamente en su integridad es también teológica. Y otra cosa, los españoles del siglo XVI y XVII tienen un prestigio enorme. Yo me he quedado con la boca abierta viendo como todos los facsímiles de los grandes teólogos puritanos, encendidamente anticatólicos, están llenos de retahílas de apellidos de teólogos españoles. Esto es muy gracioso. Pero extraordinario. Algunos a Salamanca la llaman salmántica, o sea, confunden el nombre, pero saben perfectamente que es la gran escuela de teólogos herederos de Tomás de Aquino, que transmiten la sabiduría de la alta Edad Media a la baja Edad Media, es decir, los inicios, los pródromos de la modernidad, y ahí están presentes con un reconocimiento tremendo. ¿Por qué? Pues porque España entonces pisaba fuerte en el mundo, muy fuerte, y España era muy respetada, y por tanto sus grandes universidades eran muy tenidas en cuenta, sobre todo Salamanca, también Alcalá,
y también otras. La Universidad de Granada, que se hace sobre los estatutos de la Universidad de Alcalá en 1543, la Universidad de Alcalá en 1503-1510, sobre los estatutos de la Universidad de París. O sea, que hay una visión unitaria de muchos ámbitos de la vida humana, particularmente esos que interesan a la segunda escolástica, que es una nueva presentación de los grandes ideales cristianos, enfatizando todo lo que se refiere a los aspectos del día a día de las personas, la praxis, como la llama Escoto, la praxis humana. Hay dos preguntas, quizá una de carácter más introductorio o histórica, y es ¿por qué centrarse en el ámbito, en la órbita anglosajona, ¿no? Es decir, ¿qué influencia y qué papel tienen en la configuración de todo lo que va a ser la modernidad, de la que nosotros somos bisnietos, ¿no?, de alguna manera? Y por otra parte, José Luis, hablabas de que esos teólogos de la Escuela de Salamanca parten ya en la práctica de lo que nosotros luego hemos llamado razón abierta como una forma de recuperar esa integración, y sin embargo, cuando hablamos de esos autores ingleses estamos hablando de algo que de alguna manera ya no está en continuidad, por lo menos desde ese punto de vista mal llamado quizá metodológico de integración de los saberes, sino que la modernidad va a ser más el escenario de una disgregación, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se produce esa ruptura o a quién hay que señalar con el dedo, ¿no?, en ese sentido? Porque esto está ocurriendo en España en el siglo XVII y sin embargo cuando salta al otro lado cuando salta a las Islas Británicas parece que ya no se asumen las conclusiones, pero no hay una continuidad en ese planteamiento. Y más dada la matriz empirista, fenomenista, accidentalista de la matriz británica. Son dos preguntas muy largas, complicadas, que yo no podría... Hemos abierto... Muy sesudas. Tampoco, digamos, puedo abordar todas las facetas de esas dos cuestiones. ¿Por qué elegimos el mundo inglés? Pues ya había un trabajo previo, por ejemplo, del profesor Baciero, que en su tesis doctoral había analizado la influencia oculta de algún modo, o difícil de ver, de Francisco Suárez sobre John Locke. John Locke es, yo diría que es el primer ilustrado, aunque no sea francés, y es quien sienta los fundamentos, ya no sé si actuales, pero en buena medida todavía perviven, de lo que comúnmente se ha denominado liberalismo, pero que es una forma distinta de enfocar el mundo de la sociedad, por decirlo así. Entonces, esa influencia de un español en John Locke, eso es lo que tanto Leopoldo como yo teníamos noticia de que había este profesor de Salamanca, que está también con nosotros, había estudiado en su tesis doctoral y que merecía la pena seguir por esa vía. Es investigador de nuestro grupo de investigación. Claro, es decir, ya existía ese precedente. Inglaterra, pues, como sabemos, ha sido la primera potencia mundial hasta la Primera Guerra Mundial prácticamente, y es conocida por la enemistad histórica entre España e Inglaterra. Entonces, resultaba muy chocante cómo era posible que en aquellos momentos enemigo de España, sus intelectuales y sobre todo el peso de John Locke y otros se estuvieran inspirando en pensadores españoles y además católicos, cuando todos sabemos pues que había habido el proceso de reforma en buena parte de Europa. Entonces, digamos, lo llamativo y lo relevante de esa influencia, que además en economía teníamos también, en este caso, pues por parte de los economistas que estamos en el grupo, el estudio de la influencia de la teoría monetaria, sobre todo de Azpilicueta principalmente, en el mundo inglés también. Entonces existían esos dos precedentes, tanto por la vía del pensamiento económico y por la vía del pensamiento político, pues el trabajo, sobre todo del profesor Baciero, que es muy cercano al profesor Leopoldo Prieto, aquí presente. Entonces, digamos que era el candidato a ser analizado por muchas razones. ¿Cuándo viene el cambio? Porque hay ruptura y continuidad entre el mundo del pensamiento español en aquellos dos siglos, son pues, los siglos de oro en el arte, pero también en el pensamiento de España, en los 16 y 17, respecto a lo que luego se va al mundo inglés, o también pues, hay influencia sobre el mundo francés, centroeuropeo, Países Bajos, etc. ¿Dónde se produce la ruptura? Pues esa ruptura tiene que ver con un previo, con una ruptura, porque se produce así en el siglo XVIII, la Ilustración, etcétera, pero había un previo que era la propia Reforma. La Reforma ya era una primera ruptura, pero que no impidió la comunicación, aunque solo fuera, digamos, para criticar o atacar, pero eso ya implica un flujo de ideas, aunque sea para, digamos, combatirlas. Esa era una primera ruptura subyacente, por decirlo de un modo. La definitiva, la segunda, viene pues cuando básicamente se prescinde
de una idea de trascendencia o de relevancia social de esa trascendencia, del mensaje cristiano de la revelación. No es que se declare explícitamente atea la Ilustración, ahí pues hay de todo, supongo, pero sí se pasa a considerar algo más bien irrelevante o secundario, anticipando luego ya la perspectiva más moderna o más actual, que es decir, que son cuestiones de vida privada, ¿no? Y que en el ámbito político o en el económico pues no son relevantes o son muy difíciles de ver, etcétera. En ese momento en que, digamos, pasa a ser las disciplinas, se crean lo que llamamos ciencias sociales. En economía, pues el fundador estándar es Adam Smith. Las ideas económicas de Adam Smith, muchas de ellas vienen desde los tiempos griegos y están también en los teólogos españoles cuando hablan de la justicia. Eso es así, es decir, la originaria de Adam Smith no es plena, tampoco era la de John Locke, pero lo fundamental no es que estos autores, por ejemplo, me centro en Smith, fueran ateos ni mucho menos. Smith era creyente, era calvinista, etcétera, sí. y clérigos escoceses, sí, todo lo que salía de las universidades inglesas era clérigo. Norma eran clérigos. Por norma eran clérigos. No es ese enfoque, sino el creer, digamos que son dos esferas distintas. Una es la esfera de las creencias, en nuestro caso pues el mensaje revelado por Cristo, y otra cosa es la praxis social, que obedece a lógicas propias que tienen su propia finalidad y por supuesto sus propios medios. Es decir, una separación en los ámbitos del pensamiento que de algún modo se veía corroborado en el ámbito de la práctica, pues empezaba a producirse la industrialización en Inglaterra, un crecimiento económico muy alto y de algún modo la vida económica parecía independizarse del resto. No se veía muy necesario o evidente que hubiera una relación entre lo que sucedía en la economía y lo que podía suceder en el ámbito de las creencias religiosas, puesto que parece que la economía seguía sus propios fines y de algún modo, pues al ser fines, podemos decir, de este mundo, fines inmanentes, se podía prescindir de la trascendencia. Y en la política, pues de algún modo también, aunque sin embargo el componente siempre teológico de la política está siempre ahí presente, es fortísimo y es casi la clave de todo, pero sobre eso puede Leopoldo hablar con más fundamento que yo. Pues sobre esta cuestión de la teología y de los ingleses, en relación con la escuela Salamanca, uno puede decir, pero qué cosa tan rara han buscado estos, ¿no? Se han estrujado el cerebro, han llegado a conclusiones un poco esperpénticas. No. Entonces, yo desde hace muchos años, más o menos hacia el 2005-2006, empecé a estudiar de modo sistemático a John Locke, por muchas razones. Y eso que había constatado Bacino en su tesis del 2008 ya lo había visto. Y de hecho en Italia tuve al mejor lockeano como amigo, que ahora está gravemente enfermo por una cuestión de demencia senil muy triste, catedrático de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, Mario Sina. Entonces me regaló un montón de sus libros, eso sí me dijo que úsalos tú, pero que también tengan difusión. Entonces lo voy haciendo, cuando voy terminando los voy llevando a la biblioteca. Muy bien. Entonces, ahí empecé a estudiar la teología de Locke, una cosa llamativa, porque todos tenemos a Locke por filósofo y si acaso teórico político. Pero eso es una imagen distorsionada. John Locke es ante todo un teólogo protestante heterodoxo. Heterodoxo porque es arminiano, latitudinario, protestante porque es más calvinista que anglicano, aunque después bascula más bien hacia el ala moderada, de manera que podemos decir de las Works of John Locke, un solo volumen, que es el An Essay Concerning Human Understanding, es filosofía. El resto son cuestiones teológico-filosóficas. Por ejemplo, una gran obra, The Library of John Locke, o John Locke's Library, que es como la titulan Laslett y Harrison. Es una obra fundamental de los años 70, Oxford University Press. Han estudiado a fondo la biblioteca de Locke, lo que Locke escribió y lo que Locke compró para leer. Por cierto, de las mejores bibliotecas de Europa entonces, un típico erudito inglés, y los ingleses son muy eruditos por naturaleza. Bueno, si uno va allí, resulta que en su biblioteca el primer lote de libros organizado por materias es con diferencia la teología, un 25%.
Después están algunas ciencias experimentales y la medicina. Él solo tiene un título universitario, physician, médico. Y la filosofía ocupa el 6%, 7% de su biblioteca. O sea, John Locke, conforme a lo que leyó y a lo que escribió, es un teólogo. Sí, sí. Y John Locke es el padre del mundo erudito anglosajón, es decir, Inglaterra y Estados Unidos. Pero es que John Locke está en una relación profunda con los de Países Bajos, que acaban de independizarse de España porque son calvinistas. Y el calvinismo es el credo de fondo que da origen a la Iglesia anglicana. Y ahí el autor decisivo de referencia es Hugo Groth, latinizado en Grotius. Y Hugo Grocio es un arminiano exactamente como Locke. ¿Y qué creéis que escribió Hugo Grocio? ¿Y qué creéis que es el de Iure Belli Pacis? Es la única obra propiamente de teoría política. El resto es todo teología. Son comentarios a la escritura y cuestiones políticas siempre a la luz de principios teológicos escritos del lado protestante. Por rebobinar para que quede clara a la gente. El arminianismo, ¿qué es? Palabras de estas palabras. Y entonces, ¿qué es y qué importancia tuvo en Inglaterra? Porque es un tema del que hemos hablado mucho en este proyecto de investigación. El arminianismo nace en Países Bajos y en Inglaterra se recibe después de que los legados del Sínodo de Dordrecht 1618 en Dordrecht, en Holanda, regresen a Inglaterra y vean con enorme displicencia y malestar las barbaridades predestinacionistas que los más rigoristas calvinistas han dicho en Holanda, y en Inglaterra, que son por entraña nacional liberales, porque es que son eso, y aquí liberal no es lo que significa de ordinario, empiezan a ver con distancia, y ahí nace el círculo del TIU, y ahí nacen todos los que luego van a ser llamados o arminianos o latitudinarios, latitude men, que es el modo como los arminianos holandeses, que son los protestantes calvinistas liberales, en última instancia. Eso es Hugo Grocio. Por tanto, Hugo Grocio y John Locke son dos almas gemelas, que además, en el caso de Hugo Grocio, el siguiente caso, si lo referimos a ámbitos nacionales, será Países Bajos, resulta que está escribiendo en un momento en el que todavía jurídicamente Países Bajos es España. Porque la independencia de 1648, aunque están 80 años en un limbo jurídico internacional de una nación ya separada de facto, no de jure. De jure solo será el Tratado de Utrecht. Tratado de Utrecht no, Tratado de Westfalia. Tratado de Münster en concreto. Westfalia es un nombre genérico para varios tratados. Entonces, Hugo Grocio conoce perfectamente la obra de los escolásticos españoles. Y John Locke igual. Una obrita de juventud. O Natural Law, está escrito en latín, comienza ut detur legis moribus o legis morum utique, así comienza. O sea, escrito en latín al modo escolástico, está tratando de cuestiones que tienen su gran tratamiento, como siempre, en la escolástica. La escolástica es mucho más de lo que pensamos. Sí. La escolástica es la totalidad de las ciencias humanas sociales, incluso experimentales nacientes, a la luz de criterios filosófico-teológicos en ámbito hispánico. Sí, una cuestión que a mí me resulta muy llamativa, pero que tiene todo el sentido del mundo, porque estamos hablando constantemente de libertad, de liberalismo, de demás, porque parece una paradoja que la fuente de inspiración de todos estos pensadores anglicanos de los que estamos hablando, de Locke, pues de todos los... Hemos estudiado a Montague, hemos estudiado a Hooker, hemos estudiado, se ha mencionado a Prine, o sea, que todos estos son visceralmente contrarios, al menos en apariencia, a la Iglesia Católica y sobre todo los jesuitas, que es como la representación intelectual de la Iglesia Católica, y luego, sin embargo, todos ellos beben de Suárez y del pensamiento que es característicamente jesuita en ese contexto histórico. Esto es una de las grandes cosas que a mí en concreto me movió al proyecto de publicación con Brill, y que enseguida dijeron, bravo, venga, estamos esperándolo. ¿Qué ocurre? O sea, en ámbito británico, especialmente los más republicanos, que son precisamente los calvinistas, sean puritanos en Inglaterra, sean presbiterianos en Escocia, porque esta es la división geográfica de una fe en el fondo calvinista, con ciertos matices eclesiológicos diversos. Lo que ocurre es que ellos retoman las ideas
viejas, medievales, que un cierto sector de calvinistas también continúan, que son los monorrecómacos, pero esto no han tenido gran incidencia en la historia del pensamiento. De otro lado, o en cambio, los católicos de la Escuela Salamanca y los jesuitas, sí y mucho. Entonces, los republicanos británicos, que son o puritanos o presbiterianos, descubren el De Legibus y la Defensio Fidei de Suárez, publicadas en 1612 y 1613. Para 1628, los ingleses se sabían en latín el De Legibus y discutían apelando a él como fuente de autoridad en el Parlamento británico a propósito de la potestad real de imponer impuestos sin o con el consentimiento del Parlamento. Los realistas dicen que sin el consentimiento del Parlamento, los republicanos calvinistas, puritanos presbiterianos, con el consentimiento del Parlamento. Pero Suárez es autoridad decidendi, o sea, para decidir. ¿Qué quiere decir? Que Suárez tiene una autoridad máxima. Eso primero con el De Legibus y luego incluso con la Defensio Fidei, que está escrita ya contra un rey inglés, Jacobo I. Es decir, los republicanos encendidamente anticatólicos descubren una potencia argumentativa en los grandes principios políticos de los escolásticos y en particular de los jesuitas, que dicen esto es lo que necesitamos, y disimuladamente, o sea, sin decirlo nunca, pero no es que se inspiren, es que copian en su totalidad, no textos, sino los principios. De manera que hoy sabemos que la única versión publicada del De Legibus en Inglaterra en 1679 es publicada por los puritanos, en el ambiente puritano, precisamente para convalidar las ideas en el contexto de la Exclusion Crisis, para excluir a Jacobo II, primero filocatólico y luego católico, del derecho a sucesión, en respuesta al patriarca de Robert Filmer, que circulaba como manuscrito a mano, pero que fue impreso en 1681. ¿Por qué en 1681? Esto nada lo ha explicado nadie. El primero que lo explicó fue Baciero, porque era la respuesta a la publicación por los republicanos ingleses, presbiterianos y puritanos del De Legibus de Suárez, en donde se apelaba a las grandes ideas democráticas. En general ese es el mundo del Parlamento, en los momentos del Parlamento inglés, en los momentos diversos. Es decir, que como en muchos otros ámbitos, también en ética, en antropología, pero particularmente en filosofía política, la inspiración va mucho más allá de simple inspiración, es recepción, más aún es emulación, más aún a veces es copia masiva. Pregunta, porque por lo que comentábamos, os estamos viendo de alguna manera como en realidad es el discurso teológico el que parece el denominador común para muchos de aquellos autores que conocemos como economistas, como políticos, incluso en el ámbito de las ciencias naturales, y a la vez estamos hablando de cómo saltan las ideas de los teólogos españoles de la Escuela de Salamanca al mundo inglés, incluso a quizá los ámbitos en los que uno menos esperaría encontrar argumentos escolásticos, que es justamente el mundo del republicanismo inglés, ¿no? De ese primer republicanismo inglés. Mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido en la teología española que haga tan fácil ese salto, esa naturalidad? ¿Es simple brillantez? ¿Hay corrientes? Porque me cuesta leer simplemente una cierta continuidad entre la teología escolástica salmantina y los argumentos que luego se van a desarrollar por toda la protomodernidad inglesa, ¿no? Entonces, entiendo que también la Escuela de Salamanca es, incluso a nivel teológico, un fenómeno más complejo, en el que hay también tensiones teológicas internas. Sí, pero una cosa muy breve, y enseguida luego José Luis tú continúa, pero en ese momento en Inglaterra se están asumiendo las ideas y las praxis políticas de los franceses, que lleva en los tuétanos el absolutismo, y el absolutismo es moderno. Y en ese contexto nace la teoría del derecho divino a los reyes. Nadie como Figgis ha estudiado en muchas obras, no solo en el derecho divino a los reyes, en toda su obra. Esta es la cuestión central. ¿Por qué? Porque los Estuardo, ya un poquito los Tudor, pero después la casa de los Estuardo, la disciplina de Estuardo, se deja seducir por ideas francesas, entre otras cosas porque ellos son escoceses y hay un vínculo bien constatado entre escoceses y franceses. Por tanto, los ingleses, la monarquía inglesa se hace absolutista y esto Inglaterra no lo podía soportar. El pueblo inglés real, aquí la razón la tenían los protestantes. Eso es. ¿Y qué hacen? Echan mano de la gran tradición cristiana.
antes de la escisión protestante. Aquí no hay escisión, porque los monarcómacos son calvinistas y tienen tesis idénticas a los jesuitas, pero no tienen su brillantez, porque no tienen su capacidad lógica argumentativa. Si leéis los tratados de política de Suárez, os vais a quedar boquiabiertos de la capacidad de argumentación. ¿Por qué? Porque los escolásticos son bulldozers en lógica. Y por tanto son de una potencia que cuando esto lo ven los protestantes, dice, pues llevamos 300 años de retraso con tanta reforma que Lutero había proscrito las ciencias especulativas, la lógica, la metafísica. Entonces les lleva mucha ventaja. Y luego, la argumentación de los principios que hoy se llama constitucionalismo son exquisitamente medievales, renovados y actualizados por lo mejor de los jesuitas, particularmente Belarmino, Suárez, Molina y otros muchos también. Vitoria está absolutamente en este terreno, Soto y los dominicos, pero los jesuitas dan un paso más y hacen una argumentación potentísima. Primero, el poder viene, sí, remotamente de Dios, inmediatamente del pueblo, por tanto, la tesis del derecho divino de los reyes es absurda. Dios no inviste a ningún hombre, sino que transmite el poder político a la comunidad, después de haberse asociado buscando su propio bien, y la comunidad, en un segundo pacto, que es el pacto político que constituye el Estado y el gobierno, lo transfiere a quien quiere y con las condiciones que quiere, de manera que el rey en última instancia debe una razonable obediencia al pueblo. De manera que en última instancia, si el rey se extralimita y va más allá de los justos límites, primero de la justicia y después del pacto de cesión del poder político, puede ser de diversas maneras respondido, resistido e incluso depuesto, e incluso los que van más allá, eliminado el famoso regicidio por medio de un tribunal y siempre por los prohombres, nunca por una acción de locos anarquistas. ¿Por qué? Porque es un injusto que está tiranizando a un pueblo entero. Ahora bien, estas son las ideas de Tomás de Aquino y Zalderreño, y estas son las ideas de Aristóteles. Aristóteles, por activa y por pasiva en la política, dice, ahora bien, si llega uno que se excede de los límites del poder habiendo sido puesto por la polis, ¿qué se hace con él? Bueno, se le llama al orden porque ese es un tirano. Y tirano no es el que se come niños. Tirano es el que busca en la acción de gobierno su propio beneficio y no el bien común. Eso es tirano para Aristóteles. Por tanto, ha habido muchos tiranos en la historia. El que busca su propio beneficio, el bien privado y no el bien común. Ese es tirano para Aristóteles. Y esto está tan elaborado, tan bien argumentado, tan bien razonado en los grandes teólogos del Renacimiento español, que estos invaden toda Europa. En concreto, y ahora enseguida continúas tú, José Luis, el de Legibus es la obra de la modernidad jurídico-política europea, como las Disputaciones Metaphysicae es la obra de la metafísica ontología moderna europea. Suárez está verdaderamente en el germen inicial de la modernidad, lo vio muy bien Heidegger, cuando dice, este es el hombre del que se ha pasado de la antigüedad en el momento crítico del siglo XIV, XV, XVI a la modernidad. Como yo soy profesor de filosofía moderna, esto me interesa. Y luego, ¿por qué los ingleses? Hay que comenzar por algún lado. Yo tenía muy fresco mis trabajos sobre Locke, muchos, particularmente el Locke teólogo, en The Reasonableness of Christianity, y luego cuestiones sobre la ley de tolerancia, que es un tratado de eclesiología protestante. Leed la Carta de Tolerancia, que por cierto se inspira potentísimamente Philip van Limbor, un teólogo arminiano, un autor tremendo para estudiarlo a fondo, en una obra titulada Theologia Christiana ad praxim pietatis ac promotionem unitatis unice directa. Una teología cristiana para la práctica de la piedad y la promoción de la unidad. Esto es característico de los arminianos, dirigida únicamente a estos fines. O sea, por eso me interesa mucho. A mí la modernidad me interesa, sobre todo desde el punto de vista teológico, porque es ahí donde Locke engendra a Voltaire, y Voltaire engendra el deísmo europeo, que es luego republicanismo político y que luego es una praxis operante potentemente anticristiana. Y eso es simplemente como una manera de conocer las cosas, constatar y explicar y nada más. Yo no soy muy de acción, pero de visión y comprensión sí que me interesa, ¿no? Espectador, diría Ortega. Pues sí, en parte. Y algo de actor hay que tener en la vida, pero sí, bueno. Sí, José Luis, tú tienes también muchísimo. Bueno, lo ha explicado Leopoldo magníficamente. Yo creo que los republicanos ingleses lo que veían era el peso de una tradición
y de un depósito de saber que les podía ser en ese momento, pues digamos, útil, en el sentido de que les valían esas ideas y de que estaban ya razonadas y no tenían que argumentar desde cero. Pero claro, el propio peso de una tradición es que eso es inevitable, no se puede prescindir ni empezar desde cero como si uno descubriera todos los días pues, el Mediterráneo, por decirlo así, ni ese adanismo que constantemente pues vemos en muchos pensadores que tratan de decir, pues he descubierto un punto desde el cual yo reconstruyo el mundo. El ejemplo es Descartes, básicamente. Entonces, claro, en los tratados escolásticos lo que hay es esa tradición, se citan las autoridades, se cuestiona a las autoridades, no se piense que es decir, lo decía ya Aristóteles, pues es correcto, eso en absoluto. Esto es criticado ampliamente y ponderado. Claro, y digamos es la importancia y la relevancia de esa tradición. Es decir, hay un depósito que ha sido, pues, por decirlo de este modo, filtrado por personas que han estado pensando, escribiendo y reescribiendo y teniendo en cuenta lo que habían dicho otros antes, y lo que queda ahí como remanente ha pasado, digamos, un montón de pruebas o de controles de calidad, por decirlo en estos términos. Entonces eso es valioso y eso pues hay que conocerlo antes de empezar a hablar. Es decir, si yo quiero hablar de economía no puedo partir de un manual de economía que se escribió antes de ayer o en los años 70 o en el siglo XIX. Tengo que ir a Aristóteles como poco y luego a lo mejor incluso antes. Y si quiero hablar de política, pues con más motivo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay que estudiar antes de hablar de cualquier tema. Por lo menos hay que estudiar lo básico, claro. Sí, y luego porque... Una cosita muy breve, fijaos. Locke se inspira sobre todo en Suárez, pero en general en todo el ámbito escolástico. Particularmente en Suárez, pero en todo el ámbito escolástico. Algernon Sidney, que será ejecutado por los realistas absolutistas Estuardo, se inspira en Locke. Y Thomas Jefferson, republicano, tercer presidente de los Estados Unidos, bebe abundantemente de Algernon Sidney y de John Locke. Y descubre que por ahí hay un tal Bellarmino. Él cita mucho más a Bellarmino. Y ahí están presentes en el constitucionalismo americano de primerísima hora. Siendo una nación nacida fuertemente, según la tradición furibunda anticatólica británica, lo que ocurre en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX. Donde la mentalidad Wash, etcétera, atacó fuertemente a los católicos. Luego eso, gracias a Dios, se ha distendido por completo, pero en los orígenes de Estados Unidos encontramos, como nación potentemente republicana, los mismos ideales de Suárez, y esto es sorprendente. Y es una cosa que, bueno, da satisfacción. Y ellos, los mejores estudiosos americanos y británicos, lo saben bien. Pregunta, creo que conduce naturalmente. Entonces, estamos viéndolo como, de alguna manera, toda esa genealogía del pensamiento inglés nos remite a un único hombre, a quien Heidegger y Leopoldo y muchos otros llaman el pilar de la modernidad, ¿no? Entonces, mi pregunta, y sé que entro en terreno peligroso, es ¿cuál es el punto distintivo de Suárez, ¿no? De ese español jesuita, teólogo, que parece resonar como un gigante en la Europa de aquel tiempo, que hoy, fuera de los circuitos filosóficos académicos, es un relativo desconocido y que, sin embargo, pretende hacer ese ejercicio de una síntesis entre las grandes disputas teológicas que son el tomismo, el escotismo, el nominalismo, y que parece que aporta un punto de apoyo sólido? Yo tengo siempre el problema, cuando estudio a alguien no significa que yo soy ese alguien que estudio, o sea, ni le amo ni le detesto. Al final cobras mucha simpatía por tus autores, por todos, hasta por los ateos, es normal. Son los autores con los que llevas charlando tantos años, le tomas cariño. Como decía aquel chiquillo, dice, es que es el roce hace el cariño. Les coges cariño, pero en Suárez hay problemas teóricos que el mismo Suárez lo sabía. Suárez trata de armonizar, y esa es la matriz misma de las disputaciones metafísicas. A Tomás de Aquino y Escoto, siendo así que esto no es posible, porque Escoto es la sistematización del Correctorium Fratri Tome de Guillermo de la Mare, mandado por el capítulo franciscano de Estrasburgo de 1289, si no recuerdo mal. Y en Salamanca decían, Thomas ait, traduzco ahora, Thomas ait, Scotus negat. O sea, Tomás dice, Escoto lo niega, y eso lo ha estudiado muy bien Fraile y Urdanoz, y han hecho una exposición sistemática de las contraposiciones profundas del tomismo y del escotismo, que son dos sistemas de teología y filosofía cristianos muy, muy, muy diferentes. Uno, nacido del contexto progresivamente antiaristotélico y antitomista de las condenas de todo el siglo XIII,
y el otro una recepción no precavida, porque eso siempre es malo, sino buena, cordial, y al final, cuando te das cuenta que hay problemas, pones las cortapisas de vida, y eso es Tomás de Aquino. Entonces, Suárez, que era un hombre de buenísima disposición y que perfectamente podía ser santo por su vida interior, por su oración, por su seriedad y por su hondura, es víctima de un estado de cosas de la característica confusión del siglo XIV en adelante. Atentos, porque la confusión él la tenía como jesuita, pero sobre todo la tenían los dominicos respecto de su gran autor de escuela, que era Tomás de Aquino. Sí. Entonces, ahí tienes a Vitoria, que en cuestión de principios fundamentales del tomismo patinaba. Sí, sí. ¿Pero por qué patinaba? Porque se ha formado en París, que es puro nominalismo. Yo creo que los superiores no le mandaron al mejor lugar. París tenía prestigio, pero París, en el siglo XVI, donde fue estudiado en Vitoria, era fundamentalmente la cuna del conciliarismo. Pues solo tiene una disputa, una relectio sobre potestad, iglesia y concilio, y del nominalismo, y por eso hay un montón de cosillas pequeñas en Vitoria que están en esa línea y que luego va corrigiendo. Y también hay una potente línea humanística, inicialmente filo-erasmista y luego menos erasmista, en eso va cambiando. O sea que estudiando a un autor como Suárez, que yo lo estudio porque más o menos por el año 2000 me di cuenta que ahí había mucha tela que cortar, y los alumnos una cuestión tan abstracta y tan árida, les gustó, digo, he hecho un fatto centro. En cuanto, ¿por qué? Porque te encuentras que de fondo hay ciertas temáticas que presenta Tomás de Aquino, o un encuadramiento tomista con un corazón escotista. Eso es Suárez, siempre, en su definición de hombre, en su definición de sociedad, en consecuencia, en su definición de ley, en consecuencia, siempre la preeminencia de la voluntad sobre el intelecto, y esta dimensión tan característicamente nueva y moderna. Yo en el fondo soy más clásico, o sea, acabo de pedir ahora a mi edad y a estos años la incorporación a la Sociedad de Santo Tomás de Aquino de Roma, porque es que cada vez me fascina más Tomás de Aquino, esta sabiduría eterna, en donde no estás medido por el hoy y por el día y por la moda, sino por las verdades perpetuas, eternas como Dios mismo. Eso me fascina, y en eso Tomás de Aquino no tiene comparación. Y Vitoria es víctima de un estado de enorme confusión en la transición a la modernidad, que en la escuela tomista será remediado por fundamentalmente Báñez, que era muy duro, algunos dominicos se las traen. Báñez era durísimo, además era medio vasco, era muy fuerte, era muy de Bilbao, ¿no? Por Báñez, y uno mucho más moderado, más templado, pero más puro en los principios, es Juan de Santo Tomás, João Poinsot, o Juan Poinsot, porque era de padre francés, nacido en Portugal y nacional español. O sea que si los dominicos necesitaron 200 y pico años para poner en orden el tomismo oscilante y que patinaba, ¿qué responsabilidad vamos a pedir a Suárez? Suárez es discípulo de dominicos, Mancio de Corpus Christi, que he visto su tumba en San Esteban, está al ladito de la de Vitoria. De todas formas, incluso Juan de Santo Tomás Ibáñez, a mí me hace mucha gracia porque en la cuestión de la analogía del ser, que es una cuestión que a mí me interesa muchísimo, también patinan en su interpretación de Tomás de Aquino, y ellos son conscientes de la necesidad que tienen de recuperar el acto de ser de Tomás de Aquino, y sin embargo siguen insistiendo en la diferencia entre un actus essentiae y un actus existentiae. Eso, que viene sobre todo Enrique de Gante, de nuevo, sí, denota esta confusión, porque, claro, referirse al ser como digamos, equiparado a la esencia, de manera que al ser le das un acto y a la esencia le das otro acto, ya no tienes manera propiamente de presentar ordenada y jerárquicamente la emergencia de lo real. Sí, entonces yo tengo que agradeceros mucho porque gracias a este proyecto de investigación yo he descubierto a Richard Hooker, que para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, y descubrir la potencia del tomismo también en la doctrina de un protestante que además está preocupado por sistematizar de alguna manera la doctrina protestante de su época, que es el gran descubrimiento que luego hizo Newman, entiendo, ¿no? Es un buen tema este. Que nos queda poco tiempo. De hecho, ellos se consideran a sí mismos la Iglesia Alta, no protestante, sino vía media, porque ellos mantienen fuera, ellos son los que introducen la terminología católico-romano, porque ellos se consideran católicos, no romanos, porque si no, no tendría sentido.
católicos romanos son los que siguen al Papa. Nosotros hemos puesto un límite a la autoridad despótica del Papa porque tenemos un rey también con derechos divinos. Ellos son los que inventan la teoría del derecho divino de los reyes, los ingleses imbuidos de ideas francesas. Pero en la Iglesia anglicana nunca ha habido una ruptura, sí con el Papa, pero no con la dogmática, y con las grandes ideas católicas profundas del pueblo inglés, que todavía ellos llaman el Merry Old England, el feliz antiguo pueblo inglés, que practicaba deporte los domingos, que bebía sanamente vino, y eso no es pecado, que iba a obras de teatro y que los puritanos combaten porque son unos agustinianos radicalizados y fuera de sentido y fuera de tono. Entonces, esto siempre lo han visto con una nostalgia. Y si uno va a Oxford se encuentra imágenes de la Virgen allí. Y eso son en el fondo filocatólicos. Y eso, además de la búsqueda de un cristianismo verdadero, sobrenatural, divinamente inspirado, que es lo que Locke rechaza en la razonabilidad del cristianismo, 1695, la misma fecha en la que se publica Christianity Not Mysterious, nacimiento del deísmo. Eso los anglicanos altos es el gran momento de tracción hacia la unidad católica. Por tanto, en ese contexto de iglesia alta anglicana, el fenómeno de la escuela de Oxford y en concreto de John Henry Newman, santo y doctor, es clarísimo. Pero por otro lado, Newman se nota cómo razona muy parecidamente a Locke y al modo británico. Sí. O sea, porque es un inglés, es un inglés con 300 años de escuela inglesa que eso te ha hecho desde niño y estás constituido así. Bueno, yo me quedaría escuchándoos aquí todo el día porque todos estos temas me interesan muchísimo y lo explicáis fenomenal, pero tenemos que ir terminando porque tenemos otras ocupaciones y hay que hacer nuestras recomendaciones. Así que, pues obviamente en primer lugar vamos a dejar que nuestros invitados nos recomienden lo que nuestros invitados nos quieran recomendar, faltaba más. Bueno, en relación a los temas que estamos hablando, pues como introducción o sugerencia en el ámbito de la economía, pues quizás el libro de Marjorie Grace Hutchinson, que está traducido, por ejemplo, por Luis Perdices de Blas, La Escuela de Salamanca, tiene un subtítulo en el que aparece la palabra teoría monetaria, creo, pero exactamente no lo conozco. Pues aquí vemos por qué motivo estos teólogos hablaban de economía, en el caso del siglo XVI y XVII. Claro, había una expansión comercial, el dinero venía de América, venía la plata, eso incentiva, hace que la economía en un primer momento crezca, pero claro, crece con inflación. Entonces el problema era si subían los precios por la codicia de los mercaderes o de algún modo había un proceso que podríamos decir casi inevitable que hacía que los precios subieran. Entonces, la respuesta de estos escolásticos, principalmente Azpilicueta, es decir, suben los precios y suben todos, pues porque hay una mayor cantidad de dinero. Pues ver estos debates, el contexto histórico en España, en el que tiene lugar cómo se percibe la inflación, que ya había existido anteriormente a través del envejecimiento de la moneda en el mundo romano, etcétera, pero digamos que es la primera experiencia de una economía moderna que crece y crece con inflación. Entonces, como una introducción a los temas económicos a través del dinero, tal como lo veían nuestros escolásticos, pues puede ser una buena introducción para empezar a estudiar o interesarse por la economía como disciplina humana. Y que además es bonito porque muchas veces surgen esas indagaciones con motivo de asesoramiento de la justicia, pero sobre todo con motivo del sacramento de la confesión. Es decir, que muchos escriben... Surgen de la restitución, es devolución. Es un intento de... ¿Por qué lo estudiaban los escolásticos? Pues por el mandamiento de no robarás, en primer lugar. Que no es una moral dogmática en el sentido de top-down, sino que tiene en cuenta la realidad, que la investiga y que hace avanzar el conocimiento. Es no robar, pero vamos a ver exactamente en qué consiste los intercambios y en qué consiste poner un precio, y ahí hay que hacer análisis económico, como dice Schumpeter. Es decir, la calificación moral viene después de una calificación sobre lo que hay ahí en términos puramente científicos. Es ciencia económica, como otras ciencias. Pues no es fácil recomendar lecturas al respecto. Yo, todas mis fuentes son facsímiles del siglo XVII, que cojo de la Universidad de Michigan. No, podemos recomendar tus artículos y los de José Luis. Mis artículos tratan de ser razonablemente divulgativos, particularmente sobre William Prince, sobre Milton y sobre Locke.
Se leen muy bien. Y luego, del contexto de escisión, todavía un poco, bueno, no, ya escisión inglesa respecto a la catolicidad en un contexto renacentista, en una personalidad de fuste enorme, un hombre para la eternidad, Tomás Moro. Ahí se ve el surgir de estas cuestiones en donde los ingleses están empezando a potenciar el despotismo de un rey que se cree investido por Dios, que le hace frente al Papa, que rompe con la unidad de la Iglesia, que se escinde, que se hacen en este sentido, como los llama Suárez, la secta anglicana. Fijaos la audacia del título de la Defensio Fidei Catholicae est Apostolicae adversus Anglicane secte errores, contra los errores de la secta anglicana. Secta en el sentido de que, escindiéndose de la unidad católica, eres algo cortado y por tanto es una secta. Entonces, en esa película se ve muy bien el tristísimo futuro que le espera a una nación que, separándose de la unidad católica, al final luego también eso potencia un modo propio, independiente del continente, de pensar, de razonar, potencia muchísimo el naturalismo que lleva al ateísmo. Personalidades como Dawkins son perfectamente coherentes con la marcha de las ideas de Gran Bretaña del siglo XVII. Ya en Locke está presente la idea de contra Descartes y por qué el pensamiento no puede venir de la materia y haber tal cosa como una materia pensante, cosa que es intrínsecamente absurda, pero esto en Gran Bretaña ha sido pensado, está en Hobbes, está en Locke, y ahí hay una vía potentísima hacia el naturalismo, hacia el materialismo, y eso es Richard Dawkins, el del gen egoísta, y todas estas cosas. ¿Tú quieres recomendar algo, don Ignacio? Yo me declaro el más ignorante de esta mesa. Sí puedo decir que tengo mucho interés por el tema. Y entonces lo que puedo hacer es recomendar a aquellos por cuya mediación yo he llegado a interesarme por esto, ¿no? Que son los autores de un grupo más o menos heterogéneo de teólogos contemporáneos que se agrupan a sí mismos bajo el nombre de la Radical Orthodoxy. Entonces, para mí han sido ellos quienes, interesándome de alguna manera por esa raíz teológica de la modernidad, sí, me han uno de ellos conducido está poco a casado poco con una teóloga. John Milbank. Él es católico, ¿no? Él es anglo-católico, es decir, católico en el sentido anglicano. Su mujer está ordenada en la iglesia de Inglaterra. Sí, por sí, eso, sí. Pero yo, eso era Inglaterra. Pero he coincidido. Yo creo que él no es formalmente católico o no. No, yo creo que no, pero yo coincido con ella con Alison en varios congresos y es la primera en misa, atiende, le encanta la misa católica. Pero no tienen claro que el sacerdocio está clarísimo. Está clarísimo que no es mira, igual que el celibato es disciplina católica, el sacerdocio femenino jamás será posible, porque la Iglesia tiene conciencia clarísima de venir directamente de Dios. Eso es dogmático. El celibato, por el contrario, es una cuestión de disciplina latina. Pues eso, ahí Entonces eso no lo tienen claro los ingleses y eso ha producido escisión dentro de los anglicanos, que muchos se han ido y seguirán yéndose, y más con la obispa. Con la nueva obispa de Canterbury, de Canterbury. Sí. Dios mío. Quizá de Milbank, su libro más conocido, que es Teología y Teoría Social, es buenísimo, pero es un pelín duro. Uno de sus discípulos, que es Kavanagh, tiene un librito titulado Imaginación teopolítica, que por lo menos instrumentalmente introduce en esta idea de que la idea teológica informa nuestra manera de comprender el mundo. Siempre ha sido así, y ahora gracias a Dios se dan cuenta, ahora lo han visto. Yo voy a recomendar un libro que no es para nada de fácil lectura, aunque es muy interesante. No, sí es de fácil lectura realmente. No está pensado como libro de divulgación, pero lo encontré en Cambridge este verano, que se llama On Laudianism. Piety, Polemic and Politics During the Personal Rule of Charles I, el reinado de Carlos I, ¿no? Piedad, polémica y políticas durante el reinado de Carlos I. Un libro de un movimiento religioso que, sin embargo, habla de política del laudianismo, efectivamente. Y que a mí me parece interesantísimo porque explica todo este movimiento hasta justo más o menos la guerra civil, que es cuando el autor, que es Peter Lake, más o menos identifica claramente el nacimiento definitivo del anglicanismo. Te veo como... superpuesto en esto, has entrado a fondo. Sí, es que a mí me pasa que los temas me interesan mucho, sobre todo con gente que lo explica también. Y me meto y luego pues soy un poco intenso en estas cosas. Pero bueno,
soy inofensivo, No hay mayormente. ciencia sin pasión, decía Hegel. Eso sigue siendo verdad, ¿no? Así que nada, os agradezco muchísimo que hayáis venido. Espero que pueda ser el primer episodio de varios, porque pues si todavía vamos a continuar el proyecto el año que viene... Decía José Luis, a nosotros nos viene bien porque nos permite méritos para sexenios de transferencia y porque ANECA está encantada con que los proyectos de investigación del Plan Nacional tengan difusión. Por tanto, esto nos viene como anillo al dedo. Pues estáis más que invitados para repetir cuando queráis. Así que este ha sido un buen episodio introductorio y luego a lo mejor podemos plantear futuros episodios más monográficos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.